de la manera adecuada por la dignidad que representas. Bendito seas por siempre y siempre, Señor, en tu santo trono, Dios. Venimos en esta tarde noche a cantarte, Dios, y aprender de ti a través de la palabra que será traída. Y queremos nosotros estar listos, Dios. Queremos que si hay algo en nuestro corazón, Señor, te pedimos perdón, Dios, por todo aquello que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios, y que todavía necesita ser transformado y ser renovado. Si hay algo, Dios, que dijimos, que hicimos o que dejamos de hacer, Señor, y que contristó al Espíritu, Señor, o que deshonró tu nombre, te pedimos, Dios, que nos perdones. Te pedimos que a través de Jesucristo seamos limpiados, Dios. Y queremos, Dios, que tú dispongas de nuestro corazón, Señor, para alabarte. Nuestros labios entonarán acerca de tu nombre, acerca de tu grandeza, acerca de tu santidad, Señor. Pero queremos, Dios, hacerlo con toda reverencia. Aún en los cantos que son de júbilo y que batimos nuestras manos, aún ahí ser reverentes ante el Dios santo, santo, santo que eres tú, Señor. Queremos adorarte entonces así, Señor, de frente. Gracias por Jesucristo que podemos entrar hasta tu presencia, Señor. Recibe toda la honra, recibe toda la gloria y toda la exaltación, porque solamente tú la mereces y tú eres Dios. Amén y amén. Cantamos a tu nombre, cantamos a tu gloria, Señor. Amén. Y vamos a entonar este primer canto que se llama Eres Todopoderoso. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Amén. Tenemos un Dios que es omnipotente, un Dios que es 3 veces santo. La expresión de decirle 3 veces santo es porque no hay nadie como Él, no hay nadie que en pureza se pueda igualar a Él. Si santo significa limpio, significa puro, significa apartado.
¿cuánto más no será nuestro Dios, que dice la Escritura que Él es santo, santo, santo? Cantémosle entonces a Él. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío lores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Y hay una hueste innumerable de seres cantando de día y de noche, santo, santo. Un numeroso coro dice la siguiente estrofa, y junto con nosotros cantaremos por siempre a nuestro Señor. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran con fervor, de alegría llenos, y sus coronas de oro rinden ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea su gloria contemplar. Santo, tú eres solo, y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Nuevamente la primera estrofa. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío lores te dará. Santo, 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 te adoro
Dios en tres personas. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Vamos a decir, veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria, que murió lleno de misericordia, que murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria, que murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Pues tú reinas, majestuoso Rey. Pues tú reinas, majestuoso Rey. Así es, Señor. Tú eres ese majestuoso Rey que reina por siempre y siempre, porque has sometido a tus enemigos, los has exhibido y están sometidos bajo tus pies, Señor.
Nuestro corazón se llena de gozo y de asombro al contemplar tus obras, Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas al oír tu voz y en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y hay cosas, Señor, que hemos visto con nuestros propios ojos. Y hay otras cosas que no las hemos visto,
que ocurrieron en el pasado. Y por la fe en ti, Señor, por la fe que has puesto en nosotros, hemos creído. Y cuando pensamos en el tiempo futuro, Señor, lo que nos deja ver tu escritura nos llena de esperanza. Y no queda más que cantar de tu grandeza, Señor. Y un día nos llamarás delante de ti, y por la promesa de vida eterna que hay en Jesucristo, Dios, estaremos en ese dulce hogar. Estaremos en ese dulce hogar por siempre, Señor. Y ahí cantaremos de frente a ti cuán grande eres, Señor. Ayúdanos, Dios, a persistir. Ayúdanos a perseverar, Señor, en la fe. Queremos estar contigo, Señor. Mientras aquí ensayamos y cantamos de tu grandeza. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Tome su lugar, hermano. Buenas noches. Bueno, continuamos nuestro estudio en el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos del 16 al 42. En tanto que se ubican en esta cita bíblica, vamos a orar a Dios. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por permitir que estemos reunidos una vez más en tu nombre, Señor. Te rogamos que abras nuestro entendimiento y prepares nuestro corazón para que la semilla de tu palabra caiga en tierra fértil y dé frutos en abundancia. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Pues bien, nosotros en estos últimos capítulos que hemos estudiado, vamos viendo cómo se va conformando el plan de Dios para establecer su gobierno en el pueblo de Israel, y cómo no ha sido fácil, cómo ha surgido mucha oposición, muchas dificultades, pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Dios responde, Dios contesta y bendice a los que le aman. Y bien, en el estudio anterior nosotros estudiamos en el capítulo 19, versículos del 19 al 24, y el capítulo 20 del 1 al 15, y como una pequeña introducción, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen para
ubicarnos en el contexto, para adentrarnos en este siguiente estudio. Como introducción podemos ver que Saúl, en este capítulo 19, del 19 al 24, él procura matar personalmente a David, luego de haber enviado por 3 veces mensajeros para que lo capturaran y lo trajeran a él, para poder él hacer juicio y ejecutarlo. Lo que pasa que cuando llegaron estos enviados de Saúl a capturarlo, cuando entraron ellos a Nayot, vieron que había una compañía de profetas, y a Samuel, que estaba ahí, y a David, que estaba ahí, estaban profetizando y hablando palabras inspiradas por Dios. Cuando ellos entraron, fueron tomados por el Espíritu de Dios, y también ellos hablaron palabras inspiradas por Dios, y regresaron sin David, y esto hizo enfureció más a Saúl, y entonces él mismo tomó la decisión de ir él personalmente y arreglar las cosas a su manera. Pero resulta que en el trayecto de Nayot al pozo que está en Secú, en ese trayecto él preguntó a unos hombres que estaban ahí en el pozo, ¿dónde está Samuel y dónde está David? Y ellos le respondieron, he aquí, está en Nayot, en Ramá. Y se dispuso él a dirigirse a Nayot, en Ramá. Desde que él salió del pozo de Secú hasta Nayot, lo tomó también a él mismo el Espíritu de Dios, y también de igual manera él empezó a profetizar y a hablar palabras inspiradas por Dios. Y llegando a Nayot, él vio lo mismo que sus enviados, vio a Samuel y vio a David, que estaban profetizando y hablando palabras inspiradas por Dios. Y él en ese tiempo pues se acostumbraba, como una humillación delante de Dios, despojarse de todas sus ropas, de sus vestiduras, y se acostumbraba a un baño de ceniza y también silicio. El silicio era un ropaje muy áspero, picudo, que pues como castigando a la carne, pues como una humillación delante de Dios y un arrepentimiento también por su pecado. Entonces dice que él también se despojó de sus vestiduras, y también empezó a alabar y a glorificar a Dios y a hablar palabras inspiradas por Dios. Aquí nosotros vimos que Dios le estaba dando una lección a Saúl y le mostraba que su poder contra el poder de Dios pues no era gran cosa, no era nada, y lo despojó. Se despojó también él de todas sus vestiduras, y decíamos pues se despojó de las ropas de la ira, de las ropas de la envidia, de las ropas de la soberbia, de las ropas del orgullo. Todo lo que le acontecía a Saúl, todo lo malo, fue despojado delante de Dios, cuando el Espíritu de Dios lo tomó. Entonces, Dios ahí está tratando con él, y Dios en ocasiones trata con nosotros de una manera drástica, pero también es amoroso, como un padre lo es con sus hijos. Y Dios ahí lo abrazó con un viento suave y apacible, y le dijo: Saúl, Saúl, ya no sigas a David, no lo podrás vencer, porque yo tengo el control. En esta ocasión
Dios le está dando otra oportunidad de reconciliarse con Él. Pero una mente distorsionada y un corazón endurecido no podrían escuchar la voz de Dios. Y una pregunta que se quedó en el tintero para nosotros en este tiempo, en estos días: ¿cómo estamos nosotros delante de Dios? Delante de Dios, ¿cuáles son las vestiduras que debemos nosotros despojarnos de ellas para presentarnos delante de Dios? Es algo individual, algo personal, que cada uno de nosotros sabemos en qué área de nuestra vida necesitamos ser disciplinados y ser corregidos de parte de Dios. Y decíamos en el estudio pasado que aun cuando nosotros le fallamos a Dios, así como Saúl le falló una y otra vez, y nosotros de igual manera también le fallamos a Dios, pero no te preocupes. Así con todos tus errores, con todos tus defectos, con todo tu pecado, Dios siempre está dispuesto a abrazarte y decirte: yo estoy aquí para levantarte, estoy aquí para perdonarte. Solamente que tenemos que buscarlo también en un momento de quietud. Saúl iba solo cuando iba del pozo que está en Secú a Nayot en Ramá, iba solo. Y muchas veces nosotros necesitamos bajar la velocidad de nuestros pensamientos para poder ver y oír a Dios. Y luego pasamos al capítulo 20, del 1 al 15, y le pusimos como título a esta enseñanza: quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Y vimos que después de estar en Nayot con Samuel, David regresa a buscar a su amigo Jonatán, aquel que le juró lealtad y que le dijo: cuando mi padre salga al campo para matarte, yo voy a estar ahí para detener su mano, porque es preferible que me mate a mí a que mate al ungido de Israel. David regresó buscando a su amigo. David, pues, desanimado por las circunstancias que está pasando, se da cuenta de que Saúl no desistiría en su afán por eliminarlo. Y le dice a Jonatán: mi vida aquí corre peligro y ya no puedo seguir más aquí. Y Jonatán le dice: lo que deseare tu alma, haré por ti. Lo que tú necesites, solo pídemelo. Aquí Jonatán trata de calmar un poco el temor de David, aunque él desearía que David se quedara y siguiera confiando en Dios, que sí podría ser porque Dios lo protegía, pero también era prudente que se alejara de Saúl por el peligro que también corría constantemente al estar cerca de Saúl. Y le dice: lo que deseare tu alma, haré por ti, lo que necesites. Y David le pide que le ayude a huir, pero Jonatán le dice: déjame primero hablar con mi padre, y así sabré las intenciones de su corazón, y lo que resulte yo te lo haré saber. Todavía tenía la esperanza de que su padre cambiara de parecer con respecto a David. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada: si no te lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz y esté contigo como estuvo con mi padre. Yo decía que era triste para Jonatán decir estas palabras porque está reconociendo que el Espíritu de Dios se apartó de su padre.
por su rebelión, por su rebeldía, por falta de sumisión, por su pecado, por su desobediencia. Y para él era un poco triste, pero él estaba dispuesto a obedecer el plan de Dios. David y Jonatán sabían que al hacerle estas preguntas a Saúl, sospecharía de Jonatán y pondría siervos para vigilarlo y seguirlo para llegar hasta David y poder tomarlo. En estos versículos 12 y 13, Jonatán le dice a David: lo primero y lo más importante cuando le pregunte yo a mi padre y él me responda para bien o para mal, dice, es que Jehová Dios de Israel esté contigo. Vemos aquí cómo piensa un hombre que confía en Dios, que sabe que Dios es su fortaleza, que Dios es su sustento, que Dios es su socorro. Y le dice, aún independientemente de la respuesta que mi padre nos haga saber, lo más importante es que el Espíritu de Dios esté contigo. Así podía estar a salvo David y Jonatán podía estar tranquilo y el plan de Dios podría seguir adelante. Y le dice en el verso 15 del pacto que habían jurado lealtad entre los dos, que no fuera cortado su descendencia de la casa de David. Era una promesa que había hecho. Le dice, por si no te vuelvo a ver, por si esta es la última vez que nos llegamos a ver, te ruego que no sea cortada mi descendencia de la casa del rey. Y David cumple su promesa con Mefiboset más adelante. Y aún sí llegarían a encontrarse todavía una vez más, en versículos más adelante, en capítulos más adelante. Y luego ya entramos en el verso 16 y dice, así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Verso 17, y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Le importaba mucho lo que aconteciera a su amigo. Se alegraba con él en tiempos de gozo y sentía dolor en tiempos de angustia y persecución. Pero por fe, Jonatán sabía que David llegaría a ser rey. Y le pide esto porque sabía que se acostumbraba que cuando había un cambio de rey, todos los descendientes del rey saliente eran muertos por el rey entrante. Para evitar que alguien en el futuro pudiera reclamar el reino. Y cumplió David su promesa muchos años después. Les decía, y perdonando la vida de Mefiboset cuando era lisiado de ambos pies, se arrastraba y caminaba con sus manos. Cuando fue llamado al palacio por David, él estaba seguro pues que y lo iban a matar, porque él era hijo de Jonatán, pero lejos de eso, le dice, ¿no me vas a matar? Y le contesta el rey, no solo no te voy a matar, sino te voy a restaurar todo lo que era de tu padre. Y comerás a mi mesa todos los días en la casa del rey. Lo restituye, lo restablece, lo perdona y cumple su promesa. Decíamos, una promesa cumplida. Entonces, Jonatán pregunta a su padre y encuentra la respuesta de lo que hay en su corazón. Y lo que ve es
que está decidido a cumplir su plan, a eliminar a David, y David le pide que lo ayude a huir. Y en el verso 19 dice: estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estarás escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel cuando ya supieran la respuesta. Y en el verso 20: y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Verso 21: luego enviaré al criado diciendo: ve, busca las saetas, y si dijere al criado: he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes, y nada malo hay, vive Jehová. Verso 22: mas si yo dijere al muchacho así: he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. 23: en cuanto al asunto que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros para siempre. El pacto de que no fuera quitada su descendencia de la casa del rey. Jonatán, dijimos, aún tenía la esperanza de que su padre cambiara de parecer con respecto a David, que lo perdonara y que lo aceptara nuevamente en el palacio. Pero sabiendo el peligro que corrían ambos, ellos trataron de comunicarse con señales, en este caso con las saetas, con las flechas, para que Saúl no se enterara en caso de poner espías a Jonatán. Este es un momento crucial en la vida de David. Es muy importante lo que aconteciera en la respuesta que el rey Saúl tuviera en ese momento, ya que estas 3 saetas contenían un mensaje importante con respecto a lo que el corazón de Saúl revelaría a su hijo Jonatán. Y le dice, la señal es esta: si los tiros de las saetas son cortos, yo diré al muchacho: ve, recoge las saetas. Y si dijera al muchacho: más acá, trae las saetas, tú vendrás a la casa del rey y nada malo pasará, y tú serás bienvenido nuevamente. Esa era la señal, con las saetas, con las flechas. Pero si yo le digo al muchacho: ve por las saetas más allá de ti, más allá, ve más allá, vete, porque Dios te ha enviado. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer. Y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Verso 26: mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: ¿le habrá acontecido algo y no está limpio? De seguro no está purificado. Se requería pues que una persona estuviera limpia para poder estar en la fiesta de la luna nueva. Y David se escondió en el campo, y la luna nueva llegó, y el rey se sentó a comer, dice, y el lugar de David quedó vacío. El rey esperaba que David llegara y se sentara a comer con ellos, pero David no llegó. Y el rey no se molestó mucho, porque pensó que le había pasado algo, o que no estaba limpio, o no estaba purificado. Se permitía que una persona faltara al evento porque no estaba limpia, pero la impureza ceremonial solo duraba un día, en este caso de la luna nueva. Luego el verso 27 dice: al siguiente día, al segundo día de la nueva luna,
aconteció también que el asiento de David quedó vacío, y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y ya comenzó a sospechar, ya se empezó a enojar, porque las cosas no le estaban saliendo conforme a su plan. Se dirige a David aquí como el hijo de Isaí, como menospreciando o denotando inferioridad en relación a la casta del rey. No lo llama ni por su nombre, dice el hijo de Isaí. Y esto muestra el defecto del orgullo y la altivez en el corazón de Saúl. Verso 28, y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén. 29, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra el sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Le está explicando ahí Jonatán al rey Saúl por qué David no estaba presente. Y Jonatán trata de encubrir a David, dándole toda esta explicación que sí pudo haber sido verdadera por la ausencia de David. Es probable que sí haya ido a Belén con su familia, porque recuerden que estamos en el segundo día de la celebración de la nueva luna, y David, como hombre de Dios, no tenía necesidad de mentir. Un hombre de Dios no usa la mentira como excusa, siempre habla con la verdad. Y en el verso 30 dice: entonces se encendió en ira. Entonces se encendió en ira la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Saúl desahoga aquí toda su ira con el lenguaje más ofensivo y le dice: para confusión de la vergüenza de tu madre. Esa es una expresión que significaba que tu madre sentirá vergüenza de ti, se sentirá avergonzada de haberte traído al mundo. Y esto era una ofensa muy grande para Jonatán y también para su madre, lo que deja al descubierto su ira incontrolable que guarda en su corazón. Recuerden que la palabra de Dios nos dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí podemos ver el desporlongo de emociones que guarda Saúl en su corazón. No tiene paz. Y verso 31 dice: porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme en tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Pues ya como que se puso más decidido y le ordena que vaya a traerlo, porque ha de morir, está determinado. Entonces vemos aquí otra vez que Jonatán desobedece a Saúl. Bueno, pues ustedes pueden decir: bueno, pues Jonatán otra vez desobedece, se la pasa desobedeciendo a Saúl, si es la autoridad y es el rey y además es su padre. ¿Por qué? ¿Por qué lo desobedece?
porque es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. También por la misma razón, recuerden ustedes que las parteras egipcias y la madre de Moisés desobedecieron la orden del faraón, por lo cual se pudo preservar la vida de Moisés. En esa ocasión desobedecieron. Otro ejemplo es cuando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a adorar a la estatua del rey Nabucodonosor, pero se sometieron al rey al estar dispuestos a ser llevados al horno de fuego. No obedecieron al rey, pero mantuvieron su misión al permitir que fueran llevados al horno. Y también Daniel desafió el decreto del rey al orar con Dios. Sin embargo, se sometió al juicio del rey al ser llevado al foso de los leones. También desobedeció al rey, pero mantuvo la sumisión y permitió que fuera llevado al foso de los leones. Otro ejemplo tenemos que cuando José huyó a Egipto con el niño Jesús para evitar la matanza que el rey Herodes había decretado. Otro que habíamos comentado en el estudio pasado, cuando Pedro y Juan desobedecieron a los principales de la sinagoga que les pedían que no predicaran el evangelio de Jesús. Pero la gente que estaba ahí vio vio el testimonio de la persona que habían sanado, el cojo que habían sanado. Y la multitud los apoyó y las autoridades decidieron dejarlos ir. Ellos desobedecieron a los principales de la sinagoga, pero sin embargo se sometieron a las cadenas y al encarcelamiento por parte de los líderes religiosos. Fueron encarcelados, se mantuvieron en sumisión, aunque no obedecieron. Todas estas personas reconocen la autoridad de Dios por encima de la autoridad del hombre, aun cuando éste represente una autoridad delegada. Y tenemos otro ejemplo en Hechos 9, si vamos rápidamente, Hechos 9, 10 al 12. Aquí dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí este ejemplo vemos que Pablo se somete a Ananías, permite que él le imponga las manos y ore por él, y él fue sanado. Nosotros sabemos que Pablo era pues un hombre muy ilustrado, era muy intelectual, tenía muchos conocimientos, estudió a los pies de Gamaliel, y de Ananías pues no conocemos mucho. Dice que era un discípulo, no era que tenía un cargo muy importante, ni que era muy renombrado. Sin embargo, Pablo se somete a él, pero no se está sometiendo a él como persona, sino se está sometiendo a la autoridad delegada de Dios.
No se está sometiendo a Ananías como persona, sino se está sometiendo a la autoridad directa de Dios. Y entonces nosotros vimos también en el primer libro de Samuel 16:14, que dice ahí: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vemos aquí que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, pero Saúl sigue siendo rey, sigue teniendo autoridad. Por tanto, sus súbditos deben estar en obediencia, porque sigue siendo rey, sigue siendo una autoridad. Y luego en Samuel 15, verso 11, dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Este es un ejemplo de rebelión, este es un ejemplo de rebeldía contra Dios. Es un ejemplo de lo que no debemos de hacer contra la voluntad de Dios. Aquí está mostrando él toda su rebelión, todos los conflictos que tiene contra la autoridad de Dios. Decíamos, a él le gusta gobernar a su pueblo, pero no permite él mismo no permite ser gobernado por Dios. Él quiere gobernarse a sí mismo, dando rienda suelta a sus deseos egoístas. No se somete, y vimos que la falta de sumisión, la falta de autoridad, no estar bajo autoridad, lo desprotege. Y así nosotros también debemos buscar la autoridad de Dios en nuestra vida. Si nos salimos nosotros de la cobertura de la autoridad de Dios, corremos mucho peligro. Debemos ser muy cuidadosos de no perder la cobertura de Dios en nuestra vida. Jonatán reconoce a Saúl como autoridad delegada por ser rey y se mantiene en sumisión, mas no en obediencia, porque reconoce que la autoridad directa de Dios está por encima de la autoridad de Saúl como rey. Por eso no está pecando Jonatán al desobedecer a Saúl como rey. Cuando el hombre tiene un encuentro con la autoridad de Dios, llega a ser tierno y dócil. Y la sumisión de una persona en su corazón y en actitud y en palabra debe ser absoluta. No debe haber ninguna obstinación ni rebeldía. La voluntad de Dios es absoluta y no se cuestiona ni se discute, solo se obedece. Pablo tuvo un encuentro con la autoridad de Dios cuando fue tirado del caballo y fue tirado a tierra. ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Toda su odio por la persecución, toda su ira se esfumó, se fue, tal como le aconteció a Saúl cuando iba él directo con toda su ira, con toda su furia, a capturar él mismo a David para matarlo. Pero ¿qué pasó ahí? El Espíritu de Dios lo tomó
y le estuvo dando otra oportunidad, pero Saúl no la aprovechó y siguió cometiendo los mismos errores una y otra vez. Verso 32. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Pues ya no necesitaba, con esa actitud ya no necesitaba preguntarle. Ya estaba determinado. Si intentó matar a su propio hijo, ¿cuánto más a David? Jonatán estaba defendiendo a David legítimamente delante de su padre, ya que no había motivo para matarlo. David estaba haciendo lo correcto. Recuerden que él se conducía prudentemente, y cuando le daban una orden y lo ponían enfrente de mucha gente, de muchos soldados, él se conducía prudentemente, no se enorgulleció ni se ensoberbeció, mantuvo su condición de humilde, su condición de siervo, y nunca reprochó a Saúl, aun cuanto éste una y otra vez trató de matarlo. Solamente que aquí el apoyo de Jonatán hacia David hizo enfurecer más a Saúl, porque Saúl se estaba dando cuenta que con el apoyo de Jonatán hacia David se perdería el reino, y era lo que Saúl no quería. Por eso lo insulta y le dice, hijo de la perversa y rebelde. Él quería quedarse con el reino y que su descendencia siguiera con él mismo, sin tomar en cuenta el plan de Dios ni la voluntad de Dios. Quería imponer su voluntad. Se enfureció tanto que intentó matar a su propio hijo, arrojándole la lanza, y decíamos, pues ya con eso ya no había necesidad de preguntarle, ya estaba más que decidido. Verso 34, y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Jonatán intentaba nuevamente hacerlo entrar en razón a Saúl, pero fue en vano, debido a que la ira de Saúl estaba determinada para hacer mal a David, y tenía dolor por la afrenta de su padre, y no comió el segundo día de la nueva luna. Como gran amigo que era, dijimos que tenía gozo, se alegraba cuando las cosas estaban bien, pero sentía dolor cuando había persecución y peligro. Verso 35, al otro día de la mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba las saetas de modo que pasara más allá de él. Verso 37, y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Verso 39, pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Entonces vemos que requirió de mucho valor de parte de Jonatán
primero, enfrentar a su padre para hacerlo entrar en razón, cosa que por poco le cuesta a la vida cuando le lanzó la lanza. Segundo, ir en busca de David para comunicarle lo que su padre había resuelto y ayudarlo a huir, cosa que también podría costarle la vida. Si se llega a enterar Saúl, también le hubiera costado la vida. Porque recuerden que en el verso 31 Saúl lo manda a traer para matarlo, manda a traer a David para matarlo, y aquí nuevamente desobedece. Y entonces dice que llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces al muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? Y el muchacho no entendía nada. El muchacho no sabía de qué estaba hablando. No sabía qué estaba pasando. El muchacho tal vez decía: pues estoy ya aquí donde están las saetas, donde están las flechas, y me pides que vaya más allá. No entiendo. Pero Jonatán no estaba hablando con el muchacho, estaba hablando con David. Y en ese momento David, que estaba escondido en la roca de Esel, salió y se despidió de Jonatán porque tenía que partir. Este es un ejemplo también de lealtad y de nobleza, un ejemplo de lealtad y de nobleza de parte de Jonatán para con David, por tal que se cumpla el plan de Dios. Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Así titulamos en el estudio anterior. Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Y es algo similar como el ejemplo del soldado que estaban en plena batalla, en plena guerra, en plena lucha, y el comandante, al ver que estaban perdiendo, decide la retirada y que se vayan al campamento. Pero había dos amigos entrañables ahí, y uno de esos dos amigos quedó gravemente herido. Y el comandante dijo: vámonos, ya no, nadie puede regresar, todos al campamento. Y cuando estaban ya en el campamento reunidos, este amigo entrañable pidió al comandante permiso para ir a buscar a su amigo que había quedado herido, y le dijo: no puedo darte permiso, porque tal vez él ya está muerto y voy a arriesgar a otro hombre, ya no puedo perder más hombres. Y pasaron unos minutos. Al distraerse el comandante, el soldado se fue a buscar a su amigo, se fue hasta donde estaba el fragor de la batalla, y finalmente lo encontró y lo puso en un lugar oculto, y regresó al campamento, peligrando también ser asesinado por el enemigo. Cuando llegó al campamento, el comandante lo reprendió: ¿por qué desobedeciste mi orden? ¿Por qué te fuiste? Si había perdido un hombre, no podía arriesgarme a perder otro. Y le dice: ¿acaso valió la pena? Y le dice este soldado: sí, valió la pena, porque cuando lo encontré todavía estaba vivo y pudo decirme: sabía que vendrías. Así de fuerte era la amistad de David con Jonatán, que uno al otro estaban dispuestos a dar su vida el uno por el otro para que se cumpliera el plan de Dios en su vida. Y Dios en su obra necesita hombres y mujeres decididos
a respaldar su obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, mostrando decisión y lealtad a sus principios y mandatos para que se cumpla el plan de Dios. Hombres y mujeres decididos a dar pasos de fe, como lo que hizo Jonatán en el capítulo 14, cuando estudiamos del 1 al 14, cuando estaba Saúl deprimido debajo de un granado, estaba desanimado, y tal vez porque Samuel lo acababa de regañar, porque no lo esperó, y él se adelantó y ofreció holocaustos a Jehová. Y Samuel le llamó fuertemente la atención y él se deprimió. Estaba debajo de un granado y el enemigo estaba acechando. Los estaban rodeando, estaban arriba de unos peñascos. Entonces no podía pensar con claridad. Cuando no tenemos paz en nuestro corazón, no podemos pensar con claridad. Se nos nubla la razón. Entonces Jonatán dice a su escudero: ¿cómo ves? Vamos a atacar al ejército filisteo entre tú y yo. Y le dice su escudero: lo que tú deseares, haré por ti. Aquí estoy para lo que tú me digas. Otro ejemplo de lealtad. ¿Cómo es posible que solamente 2 iban a pelear contra un ejército como de 600 y en peñascos? Entre 2 peñascos, uno se llamaba Sene y el otro Bosé. Y yo me pongo a pensar, híjole, si yo hubiera sido su escudero, ¿qué hubiera hecho? Dios nos está pidiendo lealtad, que demos pasos de fe. Y yo a veces en mi naturaleza soy muy inestable. Y yo creo que en ese momento, si me hubiera dicho a mí, Jonatán, vamos a atacar el ejército filisteo con todas las desventajas, con todas las de perder, pues yo creo que le hubiera dicho: mira, sí vamos, pero adelántate y allá te alcanzo, porque ahorita tengo unos pendientes que tengo que arreglar, pero allá te alcanzo. Dios necesita hombres decididos a dar pasos de fe, a emprender en el ministerio, a emprender dentro del plan de Dios. Y luego en el verso 40 dice: luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Lo está mandando para poder hablar él con David. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más, porque no entendía, tal vez no podía comprender por qué tanta oposición, por qué tanta persecución, si el plan era de Dios. Y se preguntaba, tal vez él le preguntaba a Dios, tal vez, ¿por qué esto? ¿O acaso esto es necesario? Recuerden que esto era parte de un plan divino, el plan de Dios, porque Dios podía haber quitado a Saúl de manera tajante, de manera directa, pero recuerden que Dios estaba preparando a David, porque Dios no quería que ocurriera lo mismo que ocurrió con Saúl. Y lo empezó a preparar desde que cuidaba las ovejas en el monte.
y cuando estuvo preparado fue venciendo cada una de las pruebas. Recuerden que después que venció, que mató al filisteo, al gigante, cómo le cantaban las mujeres, ¿verdad? Le cantaban a David y decían: Saúl mató a miles y David mató a sus 10,000, pero eso no lo enorgulleció. Cuando eso era algo novedoso para él hubiera sentido mucho orgullo, pero no. Dios lo preparó. Cuando cuidaba las ovejas allá en el monte, las ovejas nunca le cantaron ni le bailaron. Y él se mantuvo siempre en su misión, siempre humilde delante de Dios. Y verso 41, y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces. David estaba reconociendo que aunque era el ungido de Israel, había sido ungido por Samuel para ser rey, todavía no era rey. Todavía la autoridad era Saúl y el siguiente en cuestión era su hijo Jonatán. Sabía identificar claramente su posición delante de la autoridad delegada de Dios. Y no podemos nosotros perder nunca de vista ese punto, que debemos someternos a la autoridad delegada de Dios, aun cuando éste no nos parezca muy elocuente o no nos parezca una apariencia loable o unas vestiduras lujosas. Yo cuando primeras veces que acudía a un servicio, después acostumbraban otras iglesias que decían: pasen para que oren por ustedes, si ustedes tienen una necesidad, pasen para que oren por ustedes. Y subían los líderes al tapanco, no sé cómo se llama, para orar, y entre ellos, pues sí, la gente, pues muchas necesidades iban a que oraran por él, pero había uno de traje y yo quería ir para que el de traje orara por mí, ¿verdad? Estaba malinterpretando, pensando equivocadamente que por ser alguien bien vestido de traje y eso, pues yo no quería que los otros oraran por mí y quería que él se orara por mí. Y se juntaba mucha gente con él y ya después yo no iba y me decían: oye, ¿por qué no fuiste? No, es que yo quería que el de traje orara por mí, pero pues ya se amontonaron todos ahí, ya no. Entonces, ¿cómo cuando uno no conoce, comete muchas imprudencias, pensando uno que está haciendo lo correcto? Pues eso habla de lo que hay en el corazón de uno, ¿verdad? Y también pues yo empecé a tocar un poquito la guitarra y no, pues me emocionaba y me ilusionaba y lloraba, porque ahí decían que lo que tú le pidas a Dios, no, Dios, pues mira, quiero una guitarra a 15,000 y un amplificador de 8,000 y un micrófono como de a 10,000, ¿verdad? Entonces, pues esa era mi oración, esa era mi petición delante de Dios. Yo le había pedido 3 cosas, ¿verdad? Pero Dios me respondió con otras 3 cosas, ¿verdad? Una cubeta, una escoba y un trapeador. Y me dice: tienes que empezar desde el principio, ¿verdad? Tienes que empezar desde el principio. Y 2, Dios me puso en el lugar que me correspondía, pero yo ya me andaba haciendo ilusiones, sueños, como dicen, guajiros,
y quería llenar estadios, que multitudes y que mucha gente se aglomerara y que yo estuviera enfrente y que todos me aplaudieran. ¿Ven? El egoísmo, ese es puro egoísmo. Dios tenía que tratar conmigo. Y bueno, regresando a versículo 42, ya para terminar. Y dijo Jonatán, dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el pacto de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Ya terminamos nuestro estudio de hoy y después vienen cosas bien interesantes otra vez. Siempre que terminamos un estudio quedamos con ganas de más, porque así es la palabra de Dios. Entre más la conocemos, más sed tenemos de conocerlo. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra hoy en esta hora, Señor. Gracias porque has hablado hoy a nuestra vida, Señor. Te rogamos, Señor, que quite, Señor, de nuestra mente todo orgullo, toda altivez, Señor, todos los defectos, Señor, de carácter que hemos ido guardando, Señor, en nuestro corazón, Señor. Queremos entregarte hoy, Señor, todas esas debilidades y defectos, Señor, que dañan nuestra relación contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas y nos abrazas con un viento suave y apacible, y nos dices: con todos tus defectos, yo sí te amo. Con todos tus defectos, así me sirves, y yo estoy aquí para levantarte, para alimentarte y enviarte al plan de Dios en tu vida. Padre, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a cantar con la confianza de que el Señor está con nosotros. Vamos a decir: tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me sostendrás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me sostendrás. Tu mano me sostiene, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Nuevamente: tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo, vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena con su espíritu de amor. Por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo, vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena con su espíritu de amor. Por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.